Xavi, partido contra la Pobla, domingo a las 12. Un rival que se ha convertido en directo para luchar por ese playoff. Sí, un rival muy directo que ahora mismo está quinto, que está haciendo las cosas muy bien últimamente, que desde Navidad solo ha perdido un partido, que es un equipo joven, que le gusta tener el balón, que intentaremos ir ahí a quitárselo y después sobre todo jugar con eso, con la tranquilidad de que estamos segundos, de que estamos bien, que nuestro objetivo es intentar mantener esa segunda plaza y sobre todo ir allí a intentar ganar el partido para sobre todo pues dejarles a ellos ya un poquito descartados para esa segunda plaza. Un rival que aquí en la primera vuelta se adelantó en el marcador en la segunda parte, el equipo acabó remontando con un entrenador que acababa de llegar, como quien dice. Ahora ya que lleva una vuelta entera, más asentado el equipo y con las ideas que quería el míster ya asimiladas. Sí, al final vinieron aquí, buscaron muchísimo la espalda de nuestros centrales, de nuestros laterales, intentaron buscar, también lo propicia este campo de que es muy grande, buscar los espacios a nuestra espalda, pero bueno, su campo es mucho más pequeño, va a ser todo mucho más intenso, partido que va a ser de tú a tú, de dos equipos que quieren el balón y intentaremos pues salir ganados de ello. Sabiendo ya los resultados de los equipos que ya han disputado esta jornada, aparte de todos los enfrentamientos que hay directos, que ha habido directos también, en caso de victoria se puede clarificar un poco más la zona de playoff, aparte de distanciar más a la Pobla. Sí, está clarísimo que al final hay muchos de los directos, hay un primero contra un sexto, un segundo que somos nosotros contra la Pobla que es quinto, hay un tercero contra cuarto, nadie va a ganar, nadie gana partidos. Nosotros intentaremos pues distanciar a todos, intentar pues sabiendo ya los resultados de todos los partidos, intentar pues distanciar tanto playoff como perseguidores. La idea es un poco la de siempre, ¿no? Ser los protagonistas del partido, aunque la Puebla también es un equipo que le gusta ser protagonista. Sí, la Puebla es un equipo joven, como te decía, que le gusta tener el balón, que es un filial, que son muy buenos jugadores, que su principal virtud es que quieren ser futbolistas de esos jugadores, que quieren intentar pues, apostar para llegar al Nàstic, al primer equipo, y al final son equipos que tienen un examen continuo, cada entrenamiento, cada partido, intentarán hacer lo mejor posible. Están en una situación que hace a lo mejor un mes no se pensaban y tienen la opción de meterse en un playoff. Al final es que están trabajando bien, que están haciendo las cosas bien, pero bueno, intentaremos nosotros pues que no ganen ese partido, que salgan perdedores y sobre todo nosotros pues intentar pues alargar esa segunda plaza una semana más. ¿Quién tiene, entre comillas, más la presión? ¿La Puebla, que en caso de perder se puede distanciar más de los de arriba? ¿O el Ospi, que en caso de derrota puede ver cómo se estrechan mucho las diferencias? Nada, la presión al final es cada uno la que se pone. Ellos creo que van a querer ganar por estar ahí metidos en playoff y nosotros para alargar. No es que sea más presión o menos de uno u otro, sino cada uno tiene la suya. Nosotros intentaremos hacer un buen partido, sabemos lo que nos jugamos y ellos también. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y ya está. En el apartado de bajas sabemos la de David García, sabemos la de Canario. ¿Hay alguna novedad más? Bueno, hay jugadores que están tocados, que han entrenado aparte durante la semana, veremos cómo evoluciona estos últimos entrenos y veremos si podemos contar el fin de semana con ellos o no. Muy bien, suerte. Muchas gracias.